Asambleísta Betty Amores. Señor presidente y señores miembros de la comisión, quisiera hacer una observación específica a algunas de las normas del segundo debate en particular. En el artículo 17, inciso segundo, este artículo se denomina nombramiento y contratación del talento humano. La parte cuestionable es la que se refiere al segundo inciso, que dice: el directorio, en aplicación de lo dispuesto por esta ley, expedirá las normas internas de administración del talento humano, en las que se regularán los mecanismos de ingreso, ascenso, promoción, cesación de funciones, terminación del contrato, destitución, régimen disciplinario, vacaciones y remuneraciones para el talento humano de las empresas públicas. El cuestionamiento se justifica porque ya en esta misma ley se está haciendo en el artículo 18 una definición de la naturaleza jurídica de la relación de trabajo entre los que prestan servicios en la empresa pública y las empresas públicas. Por consiguiente, en ese artículo 18 se definen básicamente los regímenes de Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Código del Trabajo. En tal virtud, no corresponde que temas como la cesación de funciones, terminación de contrato y destitución estén a cargo de las regulaciones o disposiciones del directorio, puesto que estas tres figuras están perfectamente reguladas tanto en la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa como en el Código del Trabajo. Por consiguiente, pido a la Comisión que se eliminen los términos cesación de funciones, terminación de contrato y destitución, por cuanto esos además suponen, por un lado, ciertamente la acción de quien dirige la empresa, pero también la posibilidad y la necesaria capacidad para defenderse en el marco de un debido proceso que es parte, por cierto, de la norma constitucional a la que todos estamos obligados a respetar. Si es que dejamos esto solo en manos del directorio, no estaríamos garantizando de modo suficiente el derecho a la defensa, el derecho en general a todos los elementos que componen el debido proceso para los casos de cesación, terminación e inclusive destitución. En relación al artículo 18, se intenta hacer una diferenciación entre servidores públicos de libre designación, servidores públicos de carrera y obreros. Pero en la definición de obreros nuevamente volvemos a caer en imprecisiones que para este punto son graves. Porque se dice lo siguiente: aquellos obreros son aquellos definidos como tales por la autoridad competente. Hasta ahí uno podría entender. Pero luego hace una serie de otros elementos, incluso coloca parámetros sin reconocer que son parámetros. Dice: para esta definición se considerarán los parámetros establecidos en el artículo 305 de la codificación del Código del Trabajo. Para diferenciar, y entonces ahí con este complemento ya no se entiende qué quiere decir para diferenciar obreros de los servidores públicos de carrera. Se quiso decir, con el propósito de diferenciar la categoría obreros de la categoría servidores públicos de carrera, pero se supone que ya en el resto del artículo se está haciendo esa diferenciación. Por consiguiente, la redacción realmente es deleznable allí, debería ser revisada. Y luego se dice, a pesar de que se menciona parámetros del 300 del Código del Trabajo, se incluyen unos parámetros. Adicionalmente, aplicando parámetros objetivos y de clasificación técnica, se incluirá dentro de este personal a los cargos de trabajadoras y trabajadores. Y ojo que el Código del Trabajo conceptualiza a trabajadores como obreros y empleados. Entonces, que de manera directa, dicen, forme parte de los procesos operativos, productivos y de especialización industrial de cada empresa pública. En fin, que la definición de obreros que consta en el artículo 18 requiere una mayor precisión, por lo que, señor presidente, creo que debemos reconstruir ese concepto para que quede absolutamente claro. Luego paso al artículo 20.
En el artículo 20, si bien se han puesto ya algunos que son efectivamente principios rectores o principios inspiradores de la ley, se ha incluido en el numeral 8 uno que no es un principio rector, sino que es un artículo de la ley, puesto que un principio rector debe ser entendido como un elemento de definición conceptual aplicable a todos los casos de las empresas públicas regidas por esta ley, y no solamente a un tipo de empresas que son las que allí están descritas, que son las empresas de coordinación. Creo que ese es un artículo ordinario que tiene que constar como un artículo distinto y necesariamente se puede aplicar exclusivamente a aquellas empresas que son, por ejemplo, municipales y que tienen una jurisdicción local o cantonal específicamente. Por ser tan específica esta norma, no es un principio, sino un artículo que debe ser incorporado en el resto del texto y no como principio rector. Luego voy al artículo 25. En el artículo 25 se habla de la palabra excedentes, cuando el artículo 328, inciso sexto, habla de utilidades. Entonces yo creo que, respetando la norma constitucional, ese artículo debería referirse al no reparto de utilidades ni de excedentes. Entonces pido a la comisión que se precise y que se acerque, digamos, ese texto a la norma constitucional. En el artículo 26, inciso tercero, es más bien una cuestión de forma, dice: el Estado ejercerá la acción de nulidad y el derecho de repetición, cuando lo que debe decir es: el Estado ejercerá las acciones de nulidad y de repetición, de ser el caso, es un tema más bien de redacción. En el artículo 26, este es el 26, y en el artículo 30, normas generales para la regulación de condiciones de trabajo con servidores de carrera y obreros. Aquí la preocupación es más bien por otra vía. Cuando uno cursa los estudios de derecho y se hace una definición de lo que es un contrato colectivo, se dice: es el conjunto de normas a las que estarán sometidos los contratos individuales de trabajo y que sean superiores a las establecidas en el Código del Trabajo. Por consiguiente, en el contrato colectivo están normas adicionales sobre alzas salariales, precisamente bonos o elementos adicionales que se suman al sueldo, una estabilidad con una garantía de estabilidad, en fin, un conjunto de normas que son adicionales a la norma ordinaria del Código del Trabajo. Si es que por esa disposición de este artículo 30 se eliminan al menos dos de los elementos integrantes de toda contratación colectiva, lo que estamos diciendo es que el contrato colectivo ya no va a ser un plus, digamos, de la relación laboral, sino, o sea, no va a existir, porque no tiene un sentido, no encuentro qué significado pueda tener un contrato colectivo si no se van a pactar unas condiciones que sean adicionales o superiores a las previstas en el Código del Trabajo. Yo creo que ahí es absolutamente indispensable hacer una definición, porque como van las cosas, como veo este contenido de esta ley y la ley que regula el servicio público, es claro que el tema de la contratación colectiva como derecho está desapareciendo lamentablemente. Gracias.